Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a analizar, vamos a ver el lamentable suceso que ha sacudido a la sociedad dominicana y al mundo, el asesinato de Chantal Jiménez. Y en la entrevista central hablamos con Vinicito Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, hay temas que lamentablemente uno no quisiera tocar como comunicador, como dominicano, porque laceran el alma cuando uno ve en qué terminan. Y uno de los grandes problemas que está acariciendo la sociedad dominicana y el mundo es la violencia de género. Fíjense que no hablo de la violencia contra la mujer solamente, hablo de la violencia de género, para que no se me indique que me estoy yendo por un lado o por otro. Y cuando hablo de violencia de género, hablo de violencia intrafamiliar, hablo de violencia de padres a hijos, de hijos a padres, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres. En sentido general, la violencia, que degenera en asesinato, en confrontación, y que es lo que hemos visto que ha sucedido durante los últimos años en el mundo y en la sociedad dominicana, pero que lamentablemente, aunque se han ido tomando medidas preventivas importantes, no paran. Y este comentario lo hago con mucho dolor porque soy padre, soy hijo, soy esposo. Y aunque digan que no, muchas veces estas conductas son aprendidas. Y cuando hablo de aprendidas, me refiero a que usted pueda hacer un historial de los hombres violentos y las mujeres violentas. Y en su gran mayoría, usted verá que en algún momento de su historia, de su infancia, de su adolescencia, en sus hogares, no importa cuál sea, hubo ese tipo de situaciones. Y cuando hay ese tipo de situaciones, lo que tiende a hacer el ser humano es a replicar. Y en el caso de la sociedad machista en que vivimos, siempre se ha querido vender la idea que el hombre tiene que estar por encima de la mujer en lo profesional, en lo económico, en lo personal, en lo social. Y me van a disculpar la palabra, pero no hay cosa más disparatosa que esa afirmación. Y por eso vemos que tantos hombres golpean, asesinan y no les interesa, eso es en lo mejor de los casos, que sus parejas salgan a flote, tiren para adelante, se superen y demás. Pero me preocupa otro caso, ya entrando en contexto y en un tema directo. Esta semana el tema ha sido el lamentable asesinato de la joven Chantal Jiménez a manos de su expareja de nombre Jency Graciano. Un asesinato que sin lugar a dudas la autoridad, es decir, el Ministerio Público, la policía, pudo haberlo evitado. Y lo pudo haber evitado porque lo que precedió al arresto y luego a la puesta en libertad y a la devolución del arma de este asesino fue una intención de homicidio que bien pudo haber sido
continuada su ejecución, su sometimiento a la justicia por el Ministerio Público y la fiscal o el fiscal que lo soltó. Porque yo no quiero ni nunca culparé al papá de la joven. Porque ningún joven, ningún padre, perdón, va a hacer algo para maltratar, para hacer sufrir y mucho menos para perder a un ser querido, en este caso, el más, que es un hijo. Yo entiendo que el papá decidió interceder, como intercedemos muchísimos, se puede ver como un error, pero quien debió darle carácter a esa situación y continuar la acción, porque eso se continúa, fue el Ministerio Público, que más que seguirlo, lo soltó y le devolvió el arma homicida a un hombre que había demostrado que su interés cuando le entró a tiros a esa joven era asesinarla de entrada. Entonces, hoy lloramos a Chantal Jiménez como mundo, no como sociedad dominicana, como mundo, porque esa noticia ha trascendido el mundo por la permisividad de ese fiscal que soltó al hoy asesino y luego suicida de la joven Chantal Jiménez. Chantal, que venía haciendo un trabajo, que usted no es quien para juzgarle, y que ahí quiero hacer un paréntesis y llamar la atención a mis colegas o a algunos colegas, porque no todos los que ejercemos este ejercicio somos colegas, de que paren un poco el morbo con que estamos tratando este tema. A mí me lacera ver que a Chantal la queremos desenterrar y matarla 5 veces, emitiendo epítetos, sacando conjeturas, que en realidad, lo que a uno como comunicador le da asco es ver cómo a esta joven ahora la quieren hacer no la víctima, sino la victimaria. Y al asesino lo quieren hacer la víctima. ¿Cómo carajo a mí me están justificando un asesinato de esa índole? ¿Cómo usted se atreve como comunicador, por ganar rating, por ganar audiencia, llevar a su espacio a un carajo que lo que va es a despotricar y a ofender a una muchacha que fue malograda porque simple y llanamente ella decidió no seguir en esa relación? Pero ¿cómo usted lleva a la hermana del asesino a reivindicar a este señor? Oye, a reivindicar al asesino y a querer hundir y mancillar más a esa muchacha Chantal Jiménez, que por demás no estaba en una relación con un santo, porque yo veo que la familia de él, a quien quiere tirar toda la coaba, es a ella, pero él no era un santo. Y al señor ese, que fue a un programa a hablar de esa muchacha, mire, yo le digo al comunicador, al director, al dueño, al productor de ese espacio, no todos los ratings se pueden ganar. No es verdad que esta sociedad va a salir del odio, del rencor, con personas como esa en los medios de comunicación. Porque hay que pensar que esa muchacha tenía familia, tenía una madre, tiene un padre, tiene hermanos,
pero sobre todo tiene una sociedad que ha visto con impotencia, dolor y enojo un vil asesinato, y que usted me podrá decir, pero matan muchísima gente. Sí, y tampoco lo justificamos, y también levantamos nuestra voz para que eso pare. Y he dicho hasta la saciedad que nosotros los hombres lo que tenemos es que ponernos los pantalones y prepararnos y superarnos y acompañar a nuestras parejas a salir a flote. A mí me decía el otro día una persona, que no digo su nombre porque debo ser respetuoso, que mientras ella tenía una pareja, esa pareja ni le permitía ni ella se motivaba a hacer cosas para superarse en términos profesionales. Pero desde que ella dio el paso de tirar para adelante sola, se apuntó en maestría, se apuntó en muchísimas cosas y le está yendo súper bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros los hombres de esta sociedad, la dominicana, que es la donde yo vivo ahora mismo, pretendemos y entendemos que si la mujer está mejor que nosotros tenemos un problema. Y vivimos en el jodido temor que nos van a dejar, que se van a superar y se van a ir. Bueno, si lo dejan y se van, porque a usted no le ha dado la gana de prepararse, bien dejado está. Pero usted no es dueño de la vida de nadie. Nosotros no somos dueños de la vida de nadie. ¿Quién dijo que una persona tiene que estar con otra obligada? Para que al final pase eso. Pero para que al final haya una serie de gente, la minoría, gracias a Dios, que pretenda matar 5 o 6 veces a una víctima, como es el caso de Chantal. Porque como habló ese tipo, de que un supuesto amigo del asesino, era para que la unidad de violencia de género lo llamara, porque ese es un tipo violento. Ese debe ser un abusador con la esposa o la mujer que tiene. Con un yugo. Con un yugo. Entonces, eso no es lo que se necesita, colegas. No es rating. Es crear conciencia. Es crear conciencia para que esta sociedad sea menos violenta, sea más vivible, sea más de paz, para que los hombres y mujeres tengamos conciencia y entender que si una relación no funciona por X o Y, yo no tengo que tener la potestad de quitarle la vida a nadie. A eso es que nosotros tenemos que apostar como medios de comunicación. Ese debe ser nuestro gran aporte. Ese debe ser el legado que nosotros dejemos en la comunicación, como lo han dejado muchísimos profesionales de nuestra área, a los cuales me quito el sombrero. Pero hacer una comunicación perversa, vulgar, soez, burlándose del asesinato de una persona simple y llanamente por ganar views, rating o like, no es a lo que debemos aspirar los que de verdad amamos esta profesión, los que de verdad nos llevamos por la sangre y estudiamos esta profesión. Porque yo un tipo así lo paro en una entrevista que yo esté. Mando a Misael, vámonos para la pausa y lo paro. Porque no es verdad que yo voy a permitir en un espacio mío, porque se vea mucho, que una persona venga a asesinar 3 y 4 veces a una víctima, como es en este caso específico Chantal, que tiene más trascendencia por ser una comunicadora, que estaba en un espacio que se ve, pero es el caso que nos compete hoy en día. Y usted ve por ahí gente que tiene programas de televisión
que están grabados siendo violentos. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Dónde está la violencia de género? Es ahí que hay que meterle el pico. ¿Para qué? Para evitar tragedias como la de Chantal y la de cientos de mujeres que han sido asesinadas a manos de hombres violentos que se convierten en sus verdugos. De manera que yo lo único que puedo decirle a la familia de Chantal es que Dios le dé fortaleza, pero le exijo a mis colegas que llevemos una comunicación íntegra, de más tranquilidad, de más paz y de menos violencia. Señores, no se vayan, que cuando regresemos hablamos con el doctor Vinicio Castillo Semán, Vinicito, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Ya volvemos. Como habíamos anunciado, nos acompaña Vinicio Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, a quien damos la buenas noches. Vinicio, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Luis, muy contento de estar aquí de nuevo, después de unas vacaciones. Teníamos unos días. Que estábamos de vacaciones. Digo, no solamente este programa, tenía mucho tiempo que no estaba en los medios. Antes de empezar, Vinicio, tengo que preguntarte cómo está el viejo. Gracias al Señor, muy bien, muy bien. Va a cumplir 92 años, ahora en julio, pero con una memoria prodigiosa. Bueno, lo vimos que salió de allá de su finca, venir a dar unas declaraciones fuertes. Así es, así es. Vinicio, tú me escuchaste en la introducción que hablé del tema de la violencia de género intrafamiliar, de la autoridad como que permite que este joven salga, asesine a esta comunicadora. Tu opinión como jurista de lo que está pasando en la sociedad dominicana en estos temas, Vinicio, de violencia intrafamiliar. Mira, yo creo que se está haciendo un esfuerzo desde parte del Ministerio Público, de concientización de la sociedad de que la violencia contra la mujer debe ser rechazada por todos, tratando de cambiar una cultura, de una historia de abusos y de víctimas de mujeres que no tenían dónde acudir, ni no tenían dónde expresar todos esos maltratos que por años históricamente ha ocurrido. Obviamente hay un punto que es difícil, muy difícil de controlar, por más esfuerzo que tú hagas. Y yo lo he visto en mi profesión de abogado, que son los celos, que son las violencias suicidas, que lamentablemente se le meten, no solo a los hombres, quiero decir, claro, a las mujeres, a las parejas homosexuales. Hay diríamos, una situación que escapa cuando tú, por ejemplo, estás dispuesto a dar tu vida para hacerle daño a otro. Tú te conviertes en un suicida. Frente a un suicida, la seguridad es muy posible que falle, porque tú te puedes prevenir de cualquier situación, pero cuando una persona, y sobre todo una pareja, un esposo, ha tomado la decisión de matar a su pareja y de pegarse un tiro, después no valen órdenes de alejamiento, no vale nada, porque es una idea fija. Hasta que lo logre. Hasta que lo logre. Entonces, el único camino, vamos a decir, que existe, es la prisión preventiva, tener a un individuo violento preso, pero ¿qué pasa? Que tampoco tú puedes tener un individuo preso toda la vida, porque amenazó a la esposa. Tiene en algún momento que soltarlo. Yo he visto casos de personas que han estado presos, la esposa lo ha metido preso, con querella, 1 año, 1 año y medio, y sale de ahí a matarla. Claro. Porque son situaciones, diríamos, muy difíciles. Yo creo que sí, ¿en qué se puede ayudar? En el tema de tener una policía especializada en protección a las mujeres, sobre todo, que son las más indefensas,
en el sentido de que si se siente realmente un peligro inminente, pues pueda llamar una especie de 911. Solo para ese tipo de casos de violencia de género. Porque para casos, diríamos, como este tipo, porque, como te digo, fuera de ahí es, estoy poniendo como ejemplo esto que acaba de suceder, Sí, claro. con un individuo que la mata y se mata más atrás, no es tan fácil impedir los hechos. Lo más que pudieras hacer es trancarlo. Lo puedes trancar 6 meses, le pueden poner un tratamiento, pero no es fácil. Y me opongo a que sea solamente este tipo de casos, a que se vea que es porque es mujer. No es porque es mujer. Como en las parejas homosexuales se da, y se da con mucha rabia cuando hay problemas de pareja. Porque incluso entre mujeres también, Sí, menos, sí. Es un tema de violencia. es un tema de violencia, de celos, motivados generalmente por celos o por el rechazo a sentirse abandonado o que su pareja lo despreció. Hay seres humanos que eso simple y llanamente lo enloquece. Y finalmente déjame decirte algo que es muy triste, que lo he visto en mi profesión. Yo he visto profesionales ejemplares, personas ejemplares, toda su vida pacífica, toda su vida sin matar una mosca, como dice el pueblo. El argot popular. Y cuando se le presenta una situación de quiebre emocional, Se llevan todo por el se medio. convierten en fieras, se convierten la gente dice, Se le metió el demonio. se le metió el demonio. Lamentablemente es así. Vinicio, quería oír tu opinión de ese caso porque sé que también lo vinculas mucho a la formación familiar que gracias a Dios uno ha tenido. Claro. Y yo soy de los que piensan que eso es una conducta repetitiva. La mayoría de hombres y mujeres violentas han vivido eso Sí, en sí, sus hogares. sí, hay un factor generalmente donde el que se ha criado en un nivel de violencia, viendo Lo violencia replica. de sus padres, lo replica. Vinicio, hemos visto, como tú dices, tú estabas como de vacaciones, pero te hemos visto muy activo últimamente, respondiendo a sugerencias de otros sectores políticos. Pero vamos a empezar por lo que ha venido sucediendo desde el Ministerio Público en aras de mitigar un poco la corrupción administrativa. Se ha acusado que el gobierno, junto al Ministerio Público, han orquestado expedientes políticos con el caso Calamar, con el caso, los crustáceos que hay por ahí. Sí. ¿Tu opinión de esos casos? Mira, es absolutamente falso lo que se ha alegado contra doña Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán, contra la magistrada Jenny Berenice y contra el magistrado Camacho. El que conoce esos magistrados, y nosotros tenemos muchos años en el ejercicio de la profesión, no conocemos todo, vamos a decir. Claro. En este país, es un país todavía pequeño, y nadie en este país puede hablar de esos magistrados, ni puede decir que responden políticamente a nadie, ni que nadie le puede dar una orden, y mucho menos una vendetta política o un tema de maldad personal. Eso es absolutamente falso, y yo creo que el país cree lo mismo que estoy planteando, y por eso hay un apoyo brutal, abrumador, en favor de la lucha contra la corrupción que estas magistradas y el magistrado Camacho están encabezando. Porque, haciendo un poquito de historia, este país votó hace 2 años y medio porque esa corrupción sin precedentes del gobierno de Danilo Medina tuviera un castigo. Esa es la verdad. Obviamente, articular esos casos, llevarlos a justicia y que sean blindados a nivel probatorio lleva su tiempo. Y ellos han hecho un gran trabajo. En este último caso es un caso, diríamos, estructural en la lucha contra la corrupción, donde está el propio presidente Medina directamente involucrado como cabeza, y sus 3 de sus hombres fundamentales. ¿Y en qué usted se basa, Vinicio, para decir que el presidente está involucrado directamente?
Bueno, el que lee el expediente establece claramente que la orden de buscar el dinero robado al Estado la dio Danilo Medina. No lo dice Vinicio Castillo, lo dice el expediente. Y los testimonios ya de 14 de 20 implicados están corroborando la acusación. Nada más y nada menos que Francisco Pagán, un hombre de la intimidad de Danilo Medina, lo ha acusado directamente a él de dar esas órdenes. Me reía mucho como Temístocles Montá, presidente en funciones del PLD, que lo quiso meter preso tratando Danilo, ¿no? que lo trancó Danilo. Lo humilló porque lo sacaron por corrupto y lavado. En pijama. Dijo que en realidad sí, que era verdad que Danilo le había dado esa orden. ¿Qué? A Pagán, pero que no era para que lo buscara robado. Es decir, imagínate tú, en la mente que deformada que debe tener una persona como Temo, que ha estado en el Estado muchos años, de que un presidente de la República le dice a un director de ISOE, búscate 400 millones. Búscalo debajo de la tierra. Entonces, no, era que no era para robar. Era, ¿de dónde se iban a sacar? Él tenía una varita mágica para sacarlo. Una cosa. ¿Y es valedero, Vinicio, usted como abogado? Hay gente que ha cuestionado estos acuerdos que hace el Ministerio Público. ¿Lo contempla el código? Lo contempla el código. El código está, que es una, diríamos, algo que viene del sistema sajón norteamericano. Sí, los gringos negocian con todo el mundo. Donde se privilegia que la estrategia de la investigación es averiguar todo lo que pasó, la verdad, y llegar a los más altos niveles. Y sucede entonces, el que colabora tiene un tratamiento de preferencia de parte de la acusación, muchas veces pidiendo menos pena, prisión, en este caso domiciliaria, y otro caso, como se logró en este caso, las confesiones de Mimilo Jiménez, de José Arturo Ureña, dejándolo hasta ahora fuera del expediente. Mucha gente, es verdad que hay una parte irritante, porque se está hablando de personas que participaron directamente, pero cuando se pone en una balanza lo que ellos están aportando como prueba para encauzar a los cabecillas, el Estado entonces entiende que el interés fundamental son las cabezas que decidieron finalmente, porque un particular no puede decidir. No hay forma, Vinicio, usted es un hombre que conoce la estructura, ¿verdad?, jurídica del Estado, de que esa operación, como la ha detallado el Ministerio Público, se hubiese logrado sin la aprobación de esos altos mandos. Imposible, imposible, eso no tiene la más mínima posibilidad. Y todo eso está ya documentado y confesado. Y obviamente el destino de los miles de millones era Gonzalo Castillo, que su defensa es tratar de decir que no lo recibió, pero evidentemente que ya todo confluye en que sí lo recibió. Que yo creo que ha sido la mejor defensa de Gonzalo, entiendo yo, que debió de haber sido declararse culpable de haber recibido él no participó en ese dinero, hablar con la magistrada, sincerarse. Yo eso lo hubiera hecho, decirle, bueno, magistrada, yo voy a hablar, decir la verdad. Lo que yo recibí. Yo, la verdad, ¿cuál es? Yo no quería ser ni candidato presidencial. Imagínese usted si yo soy menos responsable, que a mí me metieron en este lío porque fue así. Usted dijo que Danilo Medina metió a Gonzalo. Pero lógico. Yo, Gonzalo, le digo a la magistrada, la verdad, yo estaba en mi negocio, yo estaba en mi cuestión de mis funciones, al presidente Medina, que yo he sido incondicional, le bloquearon la reelección que él quería, él enloqueció, que fue la verdad, yo creía que él iba a apoyar a Reinaldo y a los otros, pero él quiso que fuera yo. Y ordenó. Reinaldo fue un denunciante, que en paz descanse, de esa situación. No. El pobre Reinaldo lo mató eso, con el mayor respeto a su viuda, que tanto lo recuerda. Yo creo que a Reinaldo ese cáncer que le dio y esa. La traición tuvo que ver con ese desarrollo de esa enfermedad. Totalmente, porque tuvo que sentirse muy mal. Tú sabes lo que un hombre... leal a Danilo
toda la vida, toda la vida. Y lo peor, yo te diría, poniéndome en el caso de él, no solamente fue la traición, sino quererlo poner de mojiganga, quererlo humillar, porque si él hubiera, y todo el mundo sabía que Danilo había designado a Gonzalo como su sucesor en la candidatura presidencial del PLD, como un títere, porque él quería buscar a alguien que él pudiera manejar. Pero con Reinaldo no le Entonces, salía eso. pero ¿qué era lo justo en último caso? Reinaldo, mira, yo creo que yo he decidido que voy a apoyar a... Vinicio, pero ¿cómo? Pero no, él lo quiso meter, como a Domínguez Brito, que lo destruyó también, lo puso a meter en un juego falso de que había una competencia. Pero ¿cómo las estructuras de control del Estado no se percataron de lo que estaba sucediendo? Bueno, un presidente de la República que tenía un cuñado en los sitios clave de la superintendencia, tenía la hermana en el Banco de Reserva, vicepresidente, tenía todo el mando y unificado todo, porque era un hombre que cuando daba una orden, Entonces usted me está diciendo a mí que el excontralor de la República tiene responsabilidad directa porque es quien aprueba los libramientos para cobrar. Bueno, es el que está sometido. Sí. Lógicamente está sometido porque el Ministerio Público encontró responsabilidad. Pero todas esas son, vamos a decir, responsabilidades secundarias. Eso no lo es culpa. Te está diciendo que recibían órdenes. Pero lógicamente, eso no lo es culpa. Pero siendo honesto con la verdad, eso lo ordenó Danilo Medina. Igual que lo de su hermano Alexis. Nada de lo que pasó ahí podía darse sin una orden de Danilo Medina, que le pagó hasta el último centavo, pero no le estaba pagando a Alexis, se estaba pagando él. Porque esa es la verdad. Hasta el más mínimo centavo le pagó sin control alguno. Entonces, ¿cuál es la pregunta que más irrita y que el Ministerio Público, yo no sé cómo va a manejar eso, cómo con tantas pruebas este señor ni siquiera ha sido llamado a interrogatorio? ¿Usted entiende que Danilo debió ser llamado ya? Mínimo a interrogatorio, por lo menos para que dé su versión. Porque la condición que él tiene de enfermedad que él dijo que tenía y que merece toda la solidaridad humana que cualquier persona puede tener en este tipo de cosas, no lo exime de responder ante la justicia, porque hay miles de personas que tienen problemas de salud, que tienen problemas de justicia y están en la obligación de ir. Ahora, obviamente, la autoridad le da tratos, diríamos, especiales en cuanto a los problemas que tienen de salud. ¿Y cuál es el futuro inmediato, Vinicio, que usted le vislumbra tanto a Danilo Medina, ¿verdad?, y el PLD en este instante? Mira, el PLD pudo tener diríamos, un resurgimiento, como yo lo veo, como partido. Si Danilo Medina, que lo sacó del poder por su ambición y toda esta trapacería, hubiera permitido que mi amigo Abel Martínez, alcalde de Santiago, que es una persona que tiene condiciones, tiene una buena gestión en Santiago, tiene una línea nacionalista, que Abel hubiera podido desarrollar una estrategia hacia afuera de juventudes, renovación, caras nuevas. Eso hubiera hecho un hombre, ¿cómo te digo?, con cierto amor por su partido. Dejar que se formara ese nuevo liderazgo. ¿Qué hizo Danilo? Todo lo contrario. Danilo, en toda la salida de Abel, se le plantaba al lado. Lo quiso opacar y lo opacó realmente y le impidió destacarse como ese liderato, esa cabeza nueva del PLD. Cuando incluso vienen que fue lo que le ha puesto la tapa al pomo y lo que ha desplomado al PLD a los niveles en que está hoy, un 14, un 15% según Galo, cuando vienen estos expedientes, en vez de decir, bueno, el partido lamenta esta situación,
pide a la justicia y se que separa sea... No, lo que Danilo hizo fue llamar a todos los del comité político y a Abel, sentarlo al lado, a defender una línea política de defensa de la corrupción y de la impunidad, y alegar que eran presos del presidente, y alegar una serie de caballá, y que nadie ha creído, y sobre todo, ahí vino el tema de mi padre, a amenazar con la ingobernabilidad, a amenazar con que van a prender el país con pero una pregunta, Vinicito, con otro abril del 84. Sí, pero rapidito y hablando de prender el país, vimos unos fuegos forestales por ahí, Don Vincho es un visionario, se puede... cosas... el doctor Castillo es un hombre a su edad, no solamente que está muy lúcido, sino que recibe muchas informaciones. No es fortuito eso. No. El doctor Castillo tiene, como él dice, muchas horas de vuelo y conoce y entiende que ese grupo de Danilo, con el dinero que tiene, que son miles de millones de pesos, bueno, si 6,000 fueron para una campaña interna, atrapados en las circunstancias en que están, es casi seguro que van a intentar algo en las próximas semanas. De eso no te quepa ninguna duda. Ya vi que habían 14, un llamado a paro. En 14 provincias. En 14 provincias. No te olvides de que aparte de esto está el microtráfico. El Danilato tiene conexiones con el microtráfico en los barrios, y el que tiene dinero y tiene conexiones de ese tipo está en condiciones de prender el país, que es más o menos lo que ellos quieren hacer. Doctor, usted se le ha visto un hombre siempre cercano a Leonel Fernández en los últimos días, y por eso inicié la entrevista diciendo, bueno, usted está en la palestra. ¿Cuál es su tema, su problema con la supuesta alianza o negociaciones que se están llevando a cabo desde la Fuerza del Pueblo y el PLD? Mira, yo tengo 30 años de mi vida, prácticamente toda la vida, después que el doctor Balaguer ya en el 93, 94, porque yo siempre fui balaguerista desde joven, siguiendo, admirando y apoyando al doctor Leonel Fernández, que llegó a los barrios la primera vez con nosotros, sí, porque mi padre era candidato a senador del PLD y él era candidato a la vice. Siempre he defendido y no retiro una coma de lo que he dicho en favor de Leonel Fernández, porque yo soy una persona que me respeto. Lo acompañé en todas las situaciones difíciles que tuvo cuando salió del poder, cuando todos los abandonaron, cuando Danilo Medina y su banda quisieron destruirlo, no solo políticamente, moralmente como persona. Cuando le trajeron a Quirino se dice Paulino, que uno de los que está preso fue uno de los que trajo a... Bueno, mira la vida, lo que ha sido, que amigo mío, y se lo advertí. Digo, el poder no es para hacer maldades. Y mira cómo la vida se le devuelve. Porque, ¿qué ha pasado con eso? Entonces, ¿qué pasa? Increíblemente, la gente que hizo todo eso, que le robó en la convención, ahora de buenas a primeras, Leonel tiene, lamentablemente, lo que yo llamo un grupo de infiltrados que están en su propio proyecto personal, haciendo amarre. Se ha planteado la alianza insólita de que yo digo que sería un pacto de impunidad y de corrupción entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. La información que yo había tenido siempre es que eso no era así, que no era verdad. Y yo nunca hablé de eso públicamente. ¿Y cuándo usted se dio cuenta? Cuando ya yo me doy cuenta que es una realidad la situación, que yo no hablo por hablar. ¿Qué hace cualquier amigo, diríamos, leal y correcto? Lo advierte. Lo advierte privadamente. Y así lo hice. Pero ¿qué pasa? Que todo fue caminando más aceleradamente. Entonces, eso me obligó a diríamos, a empezar ya a decirle al país lo que hay. ¿Y eso qué significa? Y sobre todo para explicar nuestro alejamiento de eso. Porque yo siempre he creído que Leonel Fernández es un hombre diferente en todos los aspectos de Danilo Medina, incluyendo la parte moral. Lamentablemente,
Danilo terminó como un jefe de banda. Y ahí están los expedientes. Para mí, Leonel Fernández, aunque pudo haber tenido fallas de permisividad con algunos funcionarios, yo nunca, en toda la defensa histórica que le he hecho a él, lo concebí igual a Danilo Medina. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, plantear que Leonel se va a sentar de nuevo, después de todo lo que ha pasado, con Danilo, con Temístocles, con el grupo de la OTAN, a firmar un acuerdo, hay que tener vergüenza. Óyeme. ¿Qué significaría Óyeme, entonces, eso? ¿qué hemos dicho nosotros? Todo, no yo solamente, nosotros, una alianza de ese tipo es un peligro para el país. ¿Ustedes no pactan con el PLD? Pero claro que no. Pero no con el PLD como... Porque déjame hacer la distinción. Como partido. El 95% de los PLDistas son gente seria, abajo. El problema es la cúpula. Doctor, pero ahora, dicen... ¿qué pasa con la... ¿Quién es que firma? Doctor, pero finalmente es que dicen que a Leonel le están dando candidatura, dicen que la senaduría del distrito. Ese es el bobito que le han puesto a Omar, de que ellos van a apoyar a Omar en la senaduría del distrito. ¿Puede significar el final político de Totalmente. Leonel Fernández? No solo el final político electoral, el final, un triste final moral e histórico. ¿Por qué? Porque si él pacta con esa gente y este país lo ve así, con ese grupo, en medio de este escándalo de corrupción que ha estremecido el país, ¿quién es la opción entonces de la corrupción? Es él. Pero es él que se está poniendo, autodenominando eso. Doctor, finalmente, como usted el tiempo es corto, ¿a dónde va la Fuerza Nacional Progresista? ¿Está en un proceso de evaluación? Nosotros vamos a evaluar la situación. En mi caso, yo tengo conversaciones con 5 o 6 partidos. Tú sabes que el nivel senatorial es diferente al nivel presidencial. ¿Usted va a aspirar a la senaduría? Todavía no he tomado la decisión, pero estamos en consulta. Y es posible que nosotros participemos, pero siempre vamos a participar con un norte, defender toda la lucha que hemos hecho siempre, que es la lucha con respecto a la soberanía nacional, la lucha anticorrupción. Nosotros no somos gente de que anda buscando canonjías. Bueno, ustedes le renunciaron a Danilo, a un ministerio y a una dirección general. Después de ganárnoslo con medalla de oro. Doctor, en un segundo, del 1 al 10, ¿qué porcentaje usted le otorga al gobierno del presidente Luis Abinader en lucha por la transparencia? Yo creo que el presidente Abinader tiene luces y sombras. Y que el balance en esa materia, sobre todo en el Ministerio Público Independiente, que es su gran mérito histórico, es su punto más luminoso. Toda esta revolución que se está dando aquí con la lucha de la corrupción tiene un eje, que hubo una decisión política de tener a un Ministerio Público Independiente. Es decir, que está pasando la materia en ese En esa materia es un mérito mayor, que lo dice la encuesta Gallup. Así es. Obviamente hay aspectos de escándalo, de corrupción y de cosas de gente allegada, que el tema de educación, lamentablemente, que lo... Mire, yo lo voy a comprometer, como ya usted salió al juego. Como no vamos a estar que no nos vote tanto. No, ya vamos a estar y te anuncio que próximamente también va a salir un programa interactivo de televisión que se llamará Aló Vinicito. El doctor Vinicio Castillo Semán fue nuestro invitado. Gracias, doctor. Gracias a ti. Este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El presidente Luis Abinader volvió a plantear su postura de que la comunidad internacional es la que definitivamente debe asumir el problema de Haití con un mayor compromiso y que de manera urgente se debe trabajar por su pacificación y recuperación. El jefe de Estado dominicano se manifestó así frente a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman.
En otra información, la Comisión Permanente de Familia y Equidad de Género del Senado avanzó el análisis del proyecto de ley que establece el sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género. Esa iniciativa legislativa contempla la aplicación del sistema telemático al proceso penal dominicano a través de la implementación del dispositivo de control electrónico para localizar permanentemente a las personas sujetas a un proceso penal y garantizar la protección de las víctimas de violencia de género. En el plano internacional, el gobierno italiano ha decretado el estado de emergencia nacional migratorio durante los próximos 6 meses tras el desembarco en la costa italiana de más de 3.000 personas en los últimos 3 días. La medida se implementará en todo el territorio nacional debido al aumento excepcional del flujo de migrantes a través de las rutas del Mediterráneo. Gracias como de costumbre a nuestro equipo de prensa por este interesante resumen de noticias nacionales e internacionales. Y a ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen, feliz resto de la noche y continúen con la programación de Telefuturo.